Hola, esto es La Voz del 21 y mi nombre es Mayra Calderón. En estos momentos estamos acompañados de Yesenia Álvarez, ella es columnista de Perú 21 y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Yesenia? Hola Mayra, muchísimas gracias por esta entrevista. Te hemos convocado para saber tu percepción, ahora que ya viene la Marcha del Orgullo, el Día del Orgullo, sobre la presencia de personas homosexuales, trans y bisexuales, ¿no? Que estén en la televisión, que tengan un rol protagónico. ¿Por qué? Porque sentimos que no se está dando una correcta mirada a las necesidades de esta población que sigue siendo vulnerable. Dice que hayan más personajes homosexuales, transexuales, transgénero y travestis y bisexuales en televisión, cine y publicidad. Apoya solamente el 32% y se opone el 61%. También dice el segundo recuadro que las empresas y marcas promuevan activamente la igualdad en personas homosexuales, transexuales, transgénero y travestis y bisexuales. Solamente apoya el 46% y hay un se opone de 46%. ¿Qué opinas de eso? Bueno, es producto o son los resultados de una sociedad homofóbica, de un Estado también homofóbico. En general, si tú tienes una sociedad y un Estado homofóbico, tienes un país que tiene ese tipo de resultados, ¿no? Entonces, los derechos LGBTIQ+, o la visibilidad que se estaba logrando, no solo en el Perú, sino en general en el mundo, ha empezado, junto con el decrecimiento democrático, ha empezado a experimentar un retroceso. Entonces, se explica por qué en el Perú estas cifras salgan de esa manera, ¿no? Cuando empezaron a ser más visibles las personas LGBTI en la música, en la televisión, en el Perú sigamos teniendo ese tipo de resultados que no están de acuerdo con que ello surja. Entonces no hemos avanzado mucho en la diversidad y en entender que las personas de la comunidad LGBTIQ+ son parte también de la sociedad y tienen los mismos derechos y tienen las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, yo entiendo que se hagan estas preguntas para reflejar, pero son preguntas que, digamos, una sociedad avanzada, respetuosa de de la diversidad sexual y que la entiende y respetuosa de todos los proyectos de vida, de la gente debería responder, ¿por qué me preguntas eso? ¿No? Entonces, sin embargo, se sigue respondiendo de que rechazan la presencia y la visibilidad de personas LGBTIQ+. Y hay otro tema que también es igual de importante, el matrimonio igualitario, que hace muchos años se habló, y que incluso Carlos Brus en su momento en el Congreso de la República trató de impulsar, pero esto no se llegó a dar. La aprobación del matrimonio igualitario, en general, ¿aprueba o desaprueba el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo? Desaprueba 69% en junio del 2022, ojo, 69% en junio del 2023 y 66% en junio del 2024. Solo el 26% en junio del 2022 aprobaba, también una cifra con un punto menos en junio del 2023, y esto ha crecido. O sea, la gente sí está empezando a pensar en un matrimonio igualitario en estas circunstancias con un 30%, aunque todavía las cifras igual siguen siendo duras, Claro. pero la tendencia es hacia arriba. Y ahí por lo que veo la desaprobación baja un poco y más o menos la aprobación se mantiene, ¿no? Entonces más o menos está todavía en esos estándares que si ves la aprobación significaría que aproximadamente 70% de personas todavía no lo aprueba. Y en esa tendencia tiene ya, siguiendo lo de Ipsos, bastante tiempo, ¿no? Los resultados. Entonces, prueba de ello es que tenemos ceros avances en materia de unión civil, matrimonio de las personas del mismo sexo. Adopción de niños. Claro, es algo que ni se plantea. Incluso cuando se habla de adopción de niños, es algo que te lo ponen como luego van a querer adopción de niños, como si fuera algo negativo, pero es lógico que si una familia del mismo sexo se va a conformar, podría adoptar. Entonces, cuando se hablaba de matrimonio, me acuerdo que algunos activistas decían, no, pero no estamos hablando de adopción, como casi teniendo miedo de plantear ese tema y que realmente si se plantean estos derechos no deberían tenerle miedo. Ahí es un tema político también. Por ejemplo, en países como Chile, que en un tiempo compartieron con nosotros los mismos desafíos de una sociedad
profundamente conservadora, parecían inalcanzables esto de la unión civil, el matrimonio, la identidad de género. Pero de pronto Chile está a la vanguardia en la defensa de esos derechos, protegiendo a todos los chilenos por igual, y Perú se quedó atrás. Y en Chile, si uno le da una mirada, por supuesto, va a entender que lo empezaron a ver como un tema de los políticos. La clase política es más preparada que acá y lo empezó a ver como un tema de derechos humanos, como un tema de derechos fundamentales y derechos básicos. Y estuvo comprometido todo el espectro político. Eso no pasa aquí en el Perú, ¿no? El espectro político, digamos, de centro, derecha e izquierda, no se reconoce. Incluso ya conocemos que la derecha antiderechos siempre está en contra, ¿no? El almirante Montoya, cuando salió el congresista Montoya, cuando salió un reporte que hizo la Asociación de Familias Homoparentales el año pasado, y que hablaba de las necesidades de estas familias, él comentó, trató de deshumanizarlas en un tuit en el que las llamó minoría y además las llamó malvadas y además que desnaturalizan su modelo original. Entonces, en un solo tuit hizo todo un tema de discriminación, un tema de deshumanización y dirigió, digamos, conductas de rechazo hacia esta población. Y también te encuentras por otro lado que cuando el congresista, por ejemplo, Cavero, y ahí vale decir que nosotros yo pertenezco a un instituto de la sociedad civil que trata de promover la importancia de la libertad política y económica y ayudamos al proyecto de unión civil de Alejandro Cavero. Cuando él lo presenta, consigue firmas difíciles dentro de la derecha. Cuando él presenta la unión civil, tú ves que Susel Paredes, que toda la vida levantó la bandera a favor de los derechos LGBTIQ+, dice que es discriminatorio. Y entonces lo dice por un tema de celo o por un tema de que si no soy yo, si no lo impulsa mi movimiento, claro, no lo voy a aprobar. Y señaló que era discriminatorio porque debería aprobarse el matrimonio. Pero en una sociedad donde no hay derechos, cualquier avance es bienvenido. Incluso Chile mantiene las dos figuras. Y se inventaron ahí toda una corriente de que era discriminatorio por la opinión de la consultiva de la Corte, y la Corte en ningún momento dice que es discriminatorio. La Corte, mientras más se pueda avanzar en derechos, mejor. Entonces, en ese escenario, tú ves más o menos cómo están los políticos con respecto a estos derechos, en que no lo reconocen y lo hacen más parte de su pelea política que en realidad el defender los derechos de las personas y de todos los peruanos a acceder a los mismos derechos. O tener las mismas oportunidades. Las mismas oportunidades, que de eso se trata la defensa de los derechos LGBTQ+, pero es una derecha que para diciendo que pide privilegios. Yo no veo que la gente esté pidiendo privilegios, están pidiendo el reconocimiento de los derechos de estas personas, de estas familias, ¿no? Y aquí tenemos otro cuadro que es más alarmista: discriminación hacia personas homosexuales, trans y bisexuales. Muy discriminadas, 41%. Dice, luego está 18% en naranja, nada discriminadas, en azul 10%, pero sin embargo en Lima la cifra es de 36%, luego está 10%. ¿Qué opinas de todo esto? Claro, esa pregunta es si se identifican que la población LGTBIQ+ es discriminada, claro, ¿no? Entonces, claro, sí, eso siempre, las cifras son muy parecidas, incluso hay una encuesta de derechos humanos que habla del 70%, entonces sí, la sociedad sí reconoce que están entre las poblaciones más discriminadas, y ahí en lo que veo, también veo que la diferencia de la capital con el interior, ¿no? Entonces, claro, con provincias es mucho más alta también la discriminación, entonces sí hay por parte de nuestra sociedad la percepción de que a las personas LGBTIQ+, reciben esta discriminación por parte de la misma sociedad y por parte del mismo Estado. Entonces, yo no veo que haya avanzado tampoco de lo que siempre reporta Ipsos y de lo que siempre están reportando los estudios, ¿no? Es bueno que Ipsos y Perú 21 estén haciendo esto porque realmente para poder visibilizar el problema y para poder tomar decisiones y concientizar a la ciudadanía y a las autoridades se necesita hablar con este tipo de información. Sí, ¿no? Y sobre todo la percepción que tienen si es que, ¿no?, una persona LGTBI
travesti, bisexual, trans, entre otras, puede ser un buen amigo, puede ser un alcalde, ¿por qué no? O sea, no lo están mirando. Sí, ahí cómo tiene las cifras, por ejemplo, ¿cuáles son las...? Esta cifra es, Sí, el por buen ejemplo, amigo, 66, si no me equivoco. Claro, ¿y considera usted que una persona forma parte de la comunidad, que forma parte de la comunidad, puede ser un buen amigo, 66%, un buen alcalde, 38%, y un buen presidente, 32%? Es decir, que un 58% considera que no puede ser buen presidente, una autoridad, ¿no? o una autoridad. Y sin embargo, eso disminuye cuando se refiere a dejarlo a categoría de tema social, amical. De buen amical. Pero sí, esas cifras siempre han sido altas. Hay una del INEI de hace algunos años, así que es bueno tener esta cifra entre la data que manejamos, que era aproximadamente el 56, que ahí sale creo 58, que consideran que la sociedad, las personas no deberían postularse o no deberían participar políticamente, ¿no? Entonces, eso te muestra también que para cualquier tipo de batalla que tengas que dar políticamente, si hay esos porcentajes, tienes una batalla perdida, porque si de pronto creen que no puedes participar, entonces, ¿cómo vas a poder postular o cómo vas a poder tener apoyo político para tus propias causas? Entonces, como en sí es una lucha de una población minoritaria. Es difícil enfrentarse a esos para cualquier proyecto político que intente postular personas LGBTIQ+, o que intente promover derechos para esta comunidad. Y todas estas cifras, en todas estas preguntas que hemos analizado, ¿qué sensación te da? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? ¿Nos hemos estancado? Yo lo que veo, nos hemos estancado. O sea, casi todos los países en la región han avanzado. Muchos avanzaron más que nosotros o más que los mismos que están ahora. Incluso Estados Unidos enfrenta ciertos retrocesos con algunos proyectos políticos que tienen la bandera de construir a la comunidad LGBTIQ+ como un blanco político que les permite ganar votos, porque el hacer campaña a partir de dirigir el odio contra una población y deshumanizarla existe. En el pasado, podríamos decir, parece que existe, pero ahora ya es claro que toda esta derecha vinculada al Vox y a todos estos movimientos en Estados Unidos también, utilizan eso políticamente. Entonces, ahora ya se sabe que es parte de su estrategia, lo utilizan muy bien y lo van a seguir utilizando en elecciones. Al margen de eso que aparece en Estados Unidos tiene como estructura la libertad y la diversidad. Entonces, va a ser difícil que eso triunfe. Pero en países como el nuestro, que no hemos avanzado nada, que tenemos cero, que encima los políticos cuando tienen que empujar más predomina el sesgo ideológico, es difícil. Entonces yo considero más bien que no hay un avance. Y yo creo que en Estados Unidos, leyendo un poco a partir de un fellowship que yo llevé en la National Endowment for Democracy, que lo gané precisamente para dar una mirada un poco a cómo fue la lucha de los derechos LGBTIQ+ en Estados Unidos. Hubo un proceso en el cual, por ejemplo, la Academia de Psicología Americana estaba comprometida con investigaciones, la Academia de Ciencia Política también sacaba sus investigaciones, y por supuesto los colegios de derecho, todas las facultades de derecho siempre han estado vinculadas a esta defensa. Eso no está ocurriendo acá. En el Perú. Además, políticamente también los partidos no tienen esa mirada que puedan tener de la diversidad, y más si tienes grupos organizados que además que se apoyan en esa data que es adversa, hace más difícil que se pueda avanzar. Entonces, para mí, yo considero que está estancado. Pese a que hay un trabajo de activismo, está estancado, porque se tiene que avanzar en el derecho, se tiene que avanzar en la política, se tiene que avanzar en la sociedad. Hay un estudio de la OCDE del 2020 que analiza los países de la OCDE y cómo han avanzado. Y no sé si tú, Mayra, has escuchado que siempre dicen en el Perú no se puede imponer esas leyes porque todavía somos una sociedad homofóbica. Y eso que parecía una intuición que decía, no, hay que comenzar con los cambios legislativos para luego
ayudar a cambiar a la sociedad, que no se trata precisamente de imponer. Este estudio te demuestra que los cambios son en dos vías. Si tú implementas cambios legislativos, vas a ayudar a reconocer en la sociedad. Claro, porque le das visibilidad. Exacto, y le das reconocimiento. Claro. Y a la vez comienza a cambiar la sociedad y comienzan a cambiar los cambios legislativos. Así que ese mito conservador que dice que no, cuando cambie recién se puede. Entonces, esa idea, yo creo, ha postergado y sigue postergando los derechos. Entonces, falta muchísimo para cambiar la aceptación social. Entonces, para eso tenemos que rodearnos de personas que toman decisiones y que puedan entender y sensibilizar y diferenciar los tipos de homofobia, ¿no? Hay una homofobia que es la que viene del propio Estado, hay una homofobia organizada y hay una homofobia que es por desinformación. Inherente de los mismos políticos, también, que lo claro, hemos visto, ¿no? Claro. Que están en el Congreso. Están en el Congreso, pero más que todo esa que está en el Congreso está bien organizada, sí. Responden, salen en redes, se reúnen, traen a sus propios agitadores que traen, por ejemplo, de Argentina para conferencias y para reforzar ese discurso. Y si tú constantemente estás señalando a esa población, llamándola malvada, diciendo que van a destruir a la familia, entonces la población se cree ese cuento. Entonces hay mucho por hacer para combatir la homofobia dentro de la sociedad. Y yo creo que algunos activistas también a veces parten como que si ya estuviera esto entendido, entonces hay que retroceder y explicar que se trata de derechos fundamentales, que se trata de visibilizar. Incluso yo siempre he trabajado temas yo soy de la comunidad y siempre he trabajado estos temas. Nunca me he escondido, digamos, pero cada vez estoy más convencida de que se debe hacer más visible y se debe ser más solidario para poder avanzar en la defensa de estos derechos, porque también se trata de defender a los adolescentes también, que a veces están identificando su sexualidad y a veces se encuentran familias abusivas, ¿no? Familias que los maltratan, que los discriminan. Tal como lo veo, si no hay un proceso amplio por reconocer en todo el espectro político de que se trata de derechos fundamentales, no va a haber muchos avances. Si las mismas personas de la comunidad LGBTIQ+, no comienzan a empoderarse más y a participar políticamente, va a ser un poco difícil que se logre estos cambios, ¿no? Como ha ocurrido en otros países, ¿no? Entonces, como te dicen, en esta sociedad, el mismo Harvey Milk, que todo el mundo lo conoce por la película, decía que había que participar, rehumanizar, visibilizar, que vean que son personas de carne y hueso, que es el hijo de tu amigo, es la hija de tu hermana, o es tu sobrino. Entonces, ese proceso no hay que abandonarlo, ¿no? El demostrar hay que hay que acompañarlo, hay que visibilizarlo y no importa de cuál sea la ideología que sea, sino defender que se trata de derechos fundamentales. Yesenia, tú nos contabas que eres parte de la comunidad. Sí. Y cuéntanos cómo ha sido para ti hasta el momento, todo desde que has empezado a integrar la comunidad hasta ahora. Me imagino que de repente ha sido muy difícil también. Sí, siempre va a ser difícil, para algunas personas es más difícil, las diversidades son muy diversas, vamos a decir, no todas son iguales, no todas tienen la suerte de tener una familia que los acoja, como puede haber pasado en mi familia, en las familias de mi pareja, no todos van pasar con una familia que te permita desarrollarte, no todas las personas también van a tener el carácter de enfrentarse, ¿no? Y a no todos les podemos exigir lo mismo. Claro. Entonces, lo que yo he podido observar es que hay muchísimas experiencias, ¿no? Para mí ha sido difícil en la medida en que cuando decides conformar una familia, yo tengo con mi pareja más de 20 años, tenemos una hija de 5 años, por supuesto nos va de maravilla con todas las familias, pero el tema del acceso a derechos, ¿no? El tema de reconocimiento, ¿qué pasa si me pasa algo a mí? ¿Qué pasa si le pasa algo a mi pareja?
Mi pareja está enfrentando hace 2 años una lucha contra el cáncer, por ejemplo. Necesariamente tenemos que pagar un seguro para poder costear eso. Las familias que son heterosexuales pagan un solo seguro, no tienen que, digamos, pagar 2 como tenemos que hacerlo. No podemos extendernos beneficios sociales, no podemos extendernos nada ni igual a la niña. Entonces, ese reconocimiento por parte del Estado o de reconocernos en igualdad de oportunidades es lo que ha sido difícil, ¿no? Entonces, a veces tú puedes encontrar tu familia, la sociedad, ¿no? Pero cuando el Estado te pone esos límites que no deberían, como te decía al comienzo, no estamos pidiendo que nos mantengan, no estamos pidiendo nada, estamos diciendo que tengamos los mismos derechos que tiene una familia. Que tiene una familia de papá, mamá con sus hijos, igual debería tener una familia con su mamá, que tiene sus 2 mamás, sus 2 papás, o una sola mamá o un solo papá. Entonces, ese proceso ha sido bastante difícil. Y hay gente que te dice, ¿no? Sobre todo los que son antiderechos y están ahí en redes, se trata de tema de patrimonio, sí, pero no, el patrimonio, para los que entendemos que se trata de una acción humana también en la economía, tiene que ver con la estabilidad emocional, tiene que ver con la estabilidad mental, tiene que ver con la felicidad, el derecho a ser feliz también, ¿no? Entonces, no es solo una cosa monetaria, una cosa de derechos patrimoniales. Lejos, ¿no? Lejos, ¿no? Entonces, ¿por qué para las personas, las familias heterosexuales, el patrimonio sí está vinculado a su calidad de vida? Pero ¿por qué para las personas de la comunidad el patrimonio no está vinculado a la calidad de vida? Y yo cuando te contaba esto a veces las cosas son difíciles, como es una sociedad que también no comprende, los momentos de interacción con la sociedad o los momentos de interacción con instituciones del Estado, el tener que explicarle si vas a un hospital, si vas a una clínica, el tener que repetirlo y el tener que, o por ejemplo, un reclamo al mismo seguro que la batalla contra el cáncer, de mi pareja no solo es una batalla contra las células cancerígenas, es también una batalla contra los seguros privados que están prácticamente hechos para bloquearte, ¿no? Entonces, si está en un estado en que no puede responder y tú intervienes, te preguntan, ¿tú quién eres? ¿No? Entonces, pero tú no eres familiar directo. claro, ¿no? entonces tienes que explicar todo desde el comienzo y es agotador, ¿no? Entonces, al final, eso no pasa en las otras familias. Somos un proyecto de vida que comparte tiempo, comparte trabajo, comparte tristezas, comparte alegrías, comparte felicidad, comparte su economía y que tengamos en cada momento que está repitiendo que somos familia es realmente agotador. Y eso es lo que más o menos este estudio te decía, que cuando haces esos cambios legislativos, aún con una sociedad que todavía no entiende, te ayuda a que si tú vas a una comisaría, supongamos, la autoridad te reconozca. Si vas a un hospital, te reconoce. Si vas a un trámite de la municipalidad, te reconoce. Eso es lo que debemos, digamos, cambiar y eso es lo que se pide. Y fue muy revelador el reporte de la Asociación de Familias Homoparentales el año pasado. Por eso nosotros sacamos este libro, que es La familia en disputa. Es de hecho la segunda entrega relacionada con este tema, que el primer libro que sacamos se llama Libertad y Prejuicio y que trata de ser una crítica hacia el liberalismo y de saldar la deuda que el liberalismo tiene con la defensa de las libertades de las personas LGBTIQ+. Y el segundo libro, después de ese proceso, en el mes del orgullo, siempre aparece, digamos, la celebración, pero los antiderechos están preparados también y atacando. Yo misma, mi familia, mi hija, fui atacada el año pasado por incluso una fundación importante se proclamó a favor. Fui atacada por uno de estos representantes de la derecha que empezó a decir que no éramos familia, que una de las dos no era madre de nuestra hija. Entonces a meterse, un montón de gente reaccionó porque nunca te vas a meter con las madres de alguien que cuida. Entonces a la gente le pareció casi una aberración que alguien
interviniera y se pusiera de esa manera con nuestra familia, ¿no? con nuestra Sobre hija. todo porque hay una niña De por medio, que yo no había revelado nunca su digamos, identidad, si es niño claro, o si es niña, ¿no? Entonces alguien más le debe haber dicho, ¿no? Que es una niña, entonces es una persona conocida, no vale la pena mencionarlo, fue bastante conocido el asunto en redes, que incluso generó la solidaridad de instituciones por el acto de discriminación. Incluso decía cosas, yo no lo voy a permitir y voy a seguirlo. Después de atacarme decía, yo no lo voy a permitir y casi era como una amenaza. O sea, que no va a permitir él, que no existamos, que no podamos expresarnos. ¿Qué va a permitir este tipo de ideas, ¿no? Entonces siempre están atacando a la familia. Se puede entender que cuando nosotros aparecemos con estos libros, ¿por qué viene dirigido el ataque? Yo traté de no verlo, realmente la lucha es con otros, esas personas no se les va a poder cambiar su pensamiento, están organizados, tienen recursos y tienen unas ideas bien equivocadas, pero lo que tenemos que hablar es con la gente que entiende el tema, que está afectada, porque ¿cuántas familias homoparentales hay en nuestro país? Es difícil determinar cuántas familias hay, pero sí la Asociación de Familias Homoparentales pudo entrevistar algunas cuantas y pudo a partir de ahí sacar cuáles eran sus preocupaciones, que más que todo son relacionadas a la falta de reconocimiento, a la falta de protección, al tema de no poder extenderse beneficios o el no poder ser reconocidos. Y por otro lado eso sí se comparte en general con los que son familias y con los que, digamos, no tienen hijos, pero este informe sí considera también a las familias a las parejas que no tienen hijos como familia. Eso lo comparte toda la comunidad, independiente de que son familias, el tema de la discriminación, el tema de la violencia, el miedo de que... Ayer fui a un evento de la Embajada de Canadá y siempre está la preocupación de que estés en la calle haciendo una cola para un evento de este tipo y que pueda venir una persona lunática y atacar. Entonces siempre está esa preocupación, no deberíamos vivir con ese miedo. Yo sé que no va a pasar, pero en el fondo siempre hay una preocupación de que alguien se crea con derecho a atacarte, como lo hizo este señor en redes. Entonces siempre atacan el tema de que las personas de la comunidad queremos destruir la familia. Y es mentira, no es verdad. Entonces por eso creamos con 3 ensayistas más, 2 argentinos, un chileno, y con Diego Atto, que es coeditor de este libro, libro La familia en disputa, para poder dar unas reflexiones, mostrar sobre las familias homoparentales, y los invitamos a leerlo, a decir que, obvio, si todo el tiempo tienes un grupo que está diciendo que estamos en contra de la familia, pues va a generar odio, pero ¿quién estaría en contra de las familias, ¿no? El hecho de que se pida reconocimiento para las familias homoparentales no significa destruir a las familias heterosexuales. De hecho, las personas homosexuales vienen de familias heterosexuales. Yo tengo un ensayo acá que habla sobre Los chicos están bien, basado un poco en la película. Se dice mucho de que afecta la crianza de los hijos y hay muchísima información, como te comentaba, desde los años 70, sobre todo en Estados Unidos y también en Europa y en países de la OCDE, que demuestran que no es verdad eso, ¿no? Siempre tú lo dices como con intuición, pero ya ahora hay data, estudios, están en inglés algunos, y yo trato de hacer una referencia demostrando de que no hay diferencias significativas. Casi todos los estudios demuestran que no hay diferencias significativas. De hecho, en los países de la OCDE, algunos encontraron que las diferencias son a favor de las parejas homoparentales, pero tampoco son significativas. Es decir, las ventajas de adaptabilidad, de buen cuidado, de buena educación, de buen desarrollo emocional, tiene los mismos beneficios o los mismos riesgos que podrían tener una familia convencional o tradicional, como ellos quieren llamarla. Y si en caso hay diferencias, son a favor. Y las explican un poco algunos estudios, porque se trata de familias planificadas. Y además, a veces estas familias, para compensar el tema de la discriminación, para compensar el tema de una sociedad homofóbica o de estados homofóbicos,
invierten incluso, tienen mayores costos de inversión en educación, en cuidado emocional. Hay una diferencia, entonces, ¿no? Sí, bastante fuerte. Bastante fuerte, pero es, digamos, mínima, no es significativa. Si habría algunos estudios muestran a las familias homoparentales que sus hijos estarían en algunos casos mejor, pero sería por estas razones. Pero en general, casi todos los resultados, estudios que se hacen en Estados Unidos, en Europa, muestran que no hay diferencias y que los riesgos vienen de ambos lados. Entonces mi invitación es a leer esa información, a ver y de tratar de entender que si somos pro familia, un pro familia debería estar a favor de todos los tipos de familia. La familia solo de hombre, mujer, con hijos, no significa que va a desaparecer, va a seguir existiendo, pero también está en la realidad las otras familias. Y eso es lo que se está permitiendo, que no pasen por ese tema agotador, mental, de estar reclamando sus derechos en cada instancia social y en cada instancia del Estado, ¿no? Entonces, con esperanza escribimos este libro para también ayudar a muchas familias a encontrar alguna tranquilidad con respecto a sus hijos, ¿no? Tienes todo el tiempo a líderes religiosos, a líderes políticos, diciéndote cómo debes ser con respecto a tus hijos, y muchas veces son los padres, ¿no? Las madres son los llamados a proteger a sus hijos, y si se llenan de todas estas ideas, al final condenan la felicidad, condenan el desarrollo de sus hijos por unas ideas prejuiciosas que no valen la pena. Así que a veces hay personas que dicen, cuando ven estos homofóbicos, hasta que tengas un hijo LGBTQ+, o como deseando que lo tengan. Yo más bien desearía que ningún niño que tenga, o ningún adolescente que tenga orientación, o sea, de la comunidad, nazca en este tipo de familias, porque ya sabemos que van a estar más bien condenados ahí, ¿no? A no recibir la protección. Entonces, este libro trata de hacer ese tipo de reflexiones, de que algunas familias puedan entender cómo es el tema de la diversidad, que puedan ser visibles, que no tengan miedo de una sociedad que cada vez se está volviendo más homofóbica y relegando pues estos asuntos que son tan fundamentales. Ojalá que podamos vivir en un Perú más libre, respetuoso, Mayra, para todo el tipo de personas, para todo el tipo de familias. Ojalá que así sea. Y que visibilicemos el tema, ¿no? Que se hable, que se comente, que se eduquen, que se informen, porque es muy fácil juzgar. Sí. Muchas gracias, Yesenia, a ti, por Mayra, acompañarnos, por comentar con nosotros la encuesta de Ipsos, pero también por hablarnos de tu caso personal. Ay, muchas gracias. Muy amable. Bien, hasta aquí llegamos con la información, regresamos más adelante.